Hola, ¿qué tal? No adelantes esta parte del video, por favor, ya que considero que es algo importante que tengo que decir. Si te das cuenta, el título del video dice que es un video que trata de un repaso de conceptos básicos de CSS. Y este video está dentro de una lista de reproducción que se llama Curso de CSS Intermedio Avanzado. Entonces, también consideré la parte de que hay muchos videos que parten desde lo más básico. Entonces, este video fue como que más hecho como para personas que ya están un poquito en un nivel más medio, un nivel que ya quieren como avanzar un poco más. Entonces decidí hacer este video de repaso de conceptos básicos para aquellas personas que a lo mejor han avanzado en el aprendizaje de CSS, pero a lo mejor algún concepto se les ha barrido, algún concepto no lo han fijado bien. Entonces para eso lo estoy haciendo. Voy a tratar varios temas básicos y no los voy a ver de manera tan intensiva, pero de igual manera, esta explicación que voy a dar te va a servir como para ir al corriente de este curso de intermedio avanzado. Entonces, aquí en la descripción de este video te voy a dejar el temario para que tú puedas ver cuál tema es de tu interés, cuál tema a lo mejor te falta un poquito más repasarlo y todo eso. Voy a partir de lo más básico, pero lo voy a hacer de una manera no tan profundizada, solamente como para que quede clara la idea. Vamos a comenzar. Nosotros tenemos diferentes maneras de aplicar estilos a un elemento. Por ejemplo, mira, aquí voy a tener yo un H2 y vamos a poner título H2, ¿sí? Y vamos a tener también un párrafo. Vamos a tener un párrafo. Si te das cuenta, tanto el H2 como el párrafo tienen un color negro. Este es el color por defecto. Es el color por defecto que se le están aplicando estos elementos, pero nosotros de manera particular podemos aplicar el estilo a cada elemento podemos hacerlo de manera eh, que no se le aplique estilo a un solo elemento, sino que hacerlo en conjunto. Por ejemplo, yo puedo aplicarle estilo al H2 de igual manera al párrafo y especificar aquí el color, el tamaño de la fuente, le puedo especificar el tipo de fuente. Por ejemplo, aquí voy a especificar el tamaño de fuente. Le estoy dando 30 píxeles, que es un valor un poquito grande. Entonces, aquí tanto como el título como el párrafo están teniendo este estilo. Pero este estilo, o más bien dicho, esta manera de dar estilo no es la más recomendada. Nosotros cuando demos estilo a un elemento tenemos que hacerlo más específicos que podamos y es recomendable para eso no hacerlo mediante el nombre del elemento. Ahora voy a utilizar solamente el elemento H2 y le estoy aplicando solamente el elemento H2 el estilo. El párrafo está teniendo el estilo por defecto. Entonces, ¿qué tal si nosotros hacemos esto y especificamos que el color va a ser green? ¿Cuál estilo crees que se vaya a aplicar? Aquí le estamos aplicando dos veces estilo al H2. Le estamos aplicando estilo rojo en el color del texto al H2, pero también estamos especificando que es verde. Te explico, eso tiene que ver con las reglas de estilos en cascada. Siempre se le va a aplicar estilo cuando lo hacemos mediante el nombre del elemento, se le va a aplicar estilo al último estilo, bueno, se va a aplicar el último estilo que apliquemos, por lo cual el estilo que se va a aplicar va a ser el verde. Y observa, de igual manera si nosotros ponemos otra vez el H2 y especificamos que el color sea blue, el estilo que se va a aplicar pues ahora es el azul porque es el más reciente. Esto pasa con el nombre del elemento, pero no es la única manera en que nosotros podemos aplicarle estilo. Podemos hacerla de diferentes maneras, podemos hacerlo mediante un selector universal, podemos hacerlo mediante el nombre de una clase, mediante un ID, podemos hacerlo de diferentes maneras. Por ejemplo, si utilizamos el selector universal, vamos a suponer que este es el selector universal y el selector universal sirve para aplicar estilo a todos los elementos. Yo aquí voy a poner Blue Violet. Si yo hago esto, este estilo solamente se le va a aplicar al párrafo, aunque estemos utilizando el selector universal. ¿Por qué solamente se le está aplicando el párrafo? Te explico. Pero ¿por qué no se le está aplicando el estilo al H2 y sí al párrafo? ¿Por qué? ¿Por qué está pasando eso? Si el último estilo que estamos dando es con el selector universal. Esto sucede por algo que se conoce como especificidad. En un momento te voy a explicar por qué está pasando esto. Ahorita te lo voy a explicar.
Pero, como te dije, tenemos diferentes maneras de aplicar estilo a un elemento. Podemos hacerlo mediante el nombre del elemento, mediante el selector universal. Podemos, si nosotros no le diéramos estilo con el H2 y utilizáramos el selector universal, allí sí, tanto el párrafo como el H2 tuvieran ese color. Eso tiene que ver porque existe una... Esto sucede porque existe una prioridad al momento de aplicar estilos a un elemento. Me explico. Ya hemos aplicado estilos mediante el nombre del elemento, pero también podemos hacerlo mediante el nombre de una clase, mediante el nombre de un ID, etcétera. Por ejemplo, aquí, si yo a este H2 decido darle una clase, vamos a poner una clase, y le voy a llamar a esta clase como title. Title por título, ¿sí? Title. Le voy a llamar title-h2. Ahora tenemos una clase y le podemos aplicar estilo mediante ese nombre de clase. Es decir, voy a quitar esto y voy a poner el estilo, voy a aplicar el estilo mediante el nombre de la clase. Para aplicar estilo mediante nombre de clase ponemos un punto y el nombre de la clase, title-h2. Y aquí voy a decidir que el color que va a tener este H2 va a ser este color, crimson, ¿sí? Si guardamos, vamos a ver que está aplicado efectivamente ese estilo. Ahora, ¿qué sucedería si nosotros intentamos aplicarle estilo mediante el nombre del elemento? Por ejemplo, quiero aplicarle el color green. ¿Cuál estilo creen ustedes que se vaya a aplicar? ¿Este color crimson o el green? Quizá pienses que se va a aplicar el color verde ya que es el último estilo que estamos dando, pero en realidad no se va a aplicar el color verde, se va a aplicar el color crimson. Esto es porque existe, como te comenté, la especificidad. ¿Sí? La especificidad. ¿A qué me refiero con la especificidad? Aquí te tengo una tabla, mira, que me encontré en línea. Tenemos diferentes maneras de aplicar estilo a un elemento mediante el selector universal que ya vimos ahorita, cómo aplicarlo, mediante elementos y pseudoelementos, clases, atributos y pseudoclases. Ya vimos con nombre de la clase, por ID, que no he explicado aún qué es, y estilos en línea. Ahora, vamos a hacer una cosa. Solamente pon aquí atención. Dice clases, atributos y pseudoelementos. Y arriba está elementos y pseudoelementos. Entonces, vemos aquí que entre más abajo esté esa manera de dar estilo, ese selector, más especificidad tiene. ¿A qué me refiero con más especificidad? Por ejemplo, si nosotros al H2 también le ponemos un ID, vamos a suponer que le ponemos un ID y aquí he decidido cambiarle eh, este nombre de ID, simplemente le estoy poniendo title, ¿sí? Y le he puesto de esta manera simplemente para no generar confusión por un momento, pero vemos que el nombre del ID es title. Entonces aquí estamos aplicando estilo mediante el ID. Simplemente ponemos símbolo de gato y el nombre del ID. Ahora, ¿cuál estilo crees que se vaya a aplicar? Aunque al último está el color verde como estilo, no se va a aplicar este estilo, ya que este H2 tiene menor especificidad que dar estilo mediante clase, que el selector de clase. Se va a aplicar este estilo aunque esté primero. Este se va a aplicar debido a que dar estilo mediante un ID tiene mayor especificidad que dar estilo mediante una clase. Es decir, que si intentamos aplicar estilo de las dos diferentes maneras, mediante ID y mediante clase, el estilo que se va a aplicar es el mediante ID. Y aquí vamos que está aplicándose el azul, ya que el por ID tiene mayor especificidad, ¿sí? Entonces, el que tiene menor especificidad es el selector universal. De allí, elementos, es decir, por el nombre de elemento, que como lo hemos estado haciendo, el nombre del elemento H2, párrafo, etcétera. Y también pseudoelementos, que estos pseudoelementos ya lo hemos visto en el curso intermedio avanzado. Y luego, aplicar estilo mediante clases, atributos y pseudoclases
tiene mayor especificidad que las dos anteriores. Es decir, que si aplicamos estilos de estas tres maneras con el selector universal mediante elemento, el nombre del elemento y mediante clases, se va a aplicar el estilo utilizando el nombre de la clase. Pero si también utilizamos ID, el ID va a ganar sobre la clase. ¿Sí? Se le va a hacer caso al estilo mediante ID que por clase. Ahora, pero si aplicamos estilo en línea, que es utilizando la etiqueta style, con el estilo en línea, ese es el que va a tener más relevancia, más importancia que todos los anteriores. ¿Cómo es el estilo en línea? Esto es aplicar estilo en línea, le estamos aplicando directamente el elemento y el estilo en línea tiene más especificidad que todos estos anteriores, por lo cual aunque estemos también intentando aplicar estilo mediante ID, mediante clase, mediante el nombre del elemento, el estilo que va a ser aplicado es el que es mediante estilo en línea, porque tiene mayor especificidad. Observa, tiene valor mayor, vemos que dice 1, 0, 0, 0, y ese tiene mayor peso que todos los anteriores. Voy a guardar esto y vamos a ver que el estilo aplicado es ese que le estamos dando, que es Dark Orange, perdón, ya que este tiene mayor especificidad. Pero hay uno que tiene más especificidad que todos estos anteriores y que no es muy recomendable utilizarlo, que va a haber ocasiones desesperadas en las que uno lo puede utilizar, ya que a lo mejor ve que no podemos hacer que se aplique un estilo y no entendemos por qué. Entonces aquí para eso utilizamos important para poder aplicar el estilo. ¿Y eso cómo lo podemos hacer? Pues simplemente al hacer eso estamos diciendo que este es el estilo que se debe de aplicar independientemente que no esté al último. Este es el estilo que se va a aplicar ya que tiene mayor especificidad la palabra clave important. Esta le gana a todos estos selectores para que nosotros podamos aplicar estilos. Entonces, esto es simplemente un breve recordatorio. De igual manera, como te digo, aquí, cuando nosotros utilizamos clases o ID, etcétera, aquí ya no importa tanto que esté en cascada. Es decir, en cascada sí se aplica el estilo al último estilo que estemos dando nosotros. Es el estilo que se va a aplicar, pero ya cuando utilizamos selectores más específicos como por ID, como por clase, ya no importa eso. Ahora, este es simplemente un breve repaso de aplicar estilo mediante una clase, mediante una ID. Ahora vamos a ver algunas propiedades relacionadas al texto, relacionadas a las fuentes. Por lo cual, voy a quitar esto y vamos acá. Por lo cual, voy a utilizar simplemente el H2, título H2. Y vamos a tener el párrafo. Aquí estamos utilizando el nombre del elemento. Vamos a utilizar una clase para este elemento y le vamos a llamar a esto, le vamos a llamar title, y al párrafo también vamos a tener una clase, le vamos a llamar text. Ahora, si queremos aplicarle estilo al H2 o al párrafo, pues lo podemos hacer mediante el nombre de la clase. Es una mejor práctica que hacerlo con el nombre del elemento. Entonces, ¿cuáles son algunas propiedades relacionadas a fuentes? Por ejemplo, si le quiero aplicar estilo al H2, utilizamos el nombre de la clase. Como es una clase, utilizamos un puntito y podemos utilizar varias propiedades para el texto. Una de ellas es font family, que es el tipo de fuente. Aquí tenemos todas estas fuentes, pero de igual manera nosotros podemos descargar nuestras propias fuentes. Bueno, no importa, chicos. Aquí tenemos todas estas fuentes. Quizá ustedes se pregunten, oye, pero ¿por qué vamos a suponer que nosotros utilizamos estas? No quiere decir que las tres se vayan a aplicar, las tres fuentes, sino que si no hay fuentes disponibles, vamos a suponer que esta fuente no esté disponible, se va a aplicar la siguiente. Es decir, ponemos más de una fuente por si alguna no está disponible. ¿Sí? Entonces, en caso de que una fuente no esté disponible, el navegador va a seleccionar el estilo por defecto para ese elemento. Entonces, al poner más de una fuente es simplemente por si acaso no se encuentra disponible alguna fuente que nosotros hayamos puesto, ¿sí?
Entonces tenemos pues estas fuentes y guardamos, vamos a ver que se está aplicando pues efectivamente esta, ¿sí? Entonces, ahora voy a poner esta y la que se va a aplicar es Courier. Vemos que aquí ya, no sé si, a ver, es la misma, ¿verdad? Entonces, esta es la fuente que creo que no está, esta no está disponible. Ahora, si nada más ponemos una, y en dado caso que esa fuente no esté disponible, se va a tomar la fuente por defecto para ese elemento. Entonces, aquí vemos que esa fuente es la que se aplicó y así nosotros podemos ir poniendo la fuente que nosotros deseemos. Ya te vas a ir familiarizando con cada una de las fuentes, pero las fuentes más comunes son, por ejemplo, Arial, Arial Black, Georgia, Verdana, Sans Serif, Times New Roman es una de las más comunes y así es cuestión de ir jugando con esos diferentes valores. Entonces, también a las fuentes podemos aplicar otro tipo de propiedades. Aquí lo que voy a hacer es que voy a poner el texto blanco para que haga mejor contraste el color del título con el fondo, con el color del body. Entonces, podemos aplicar a la familia de fuente también el tamaño con la propiedad font size. Podemos aplicar el tamaño no solamente en píxeles, también en porcentajes, también en medidas relativas. En un momento vamos a ver ese tema de medidas relativas. Por ejemplo, si yo utilizo 25 píxeles, pues es el tamaño que va a tener. Te comento, el valor por defecto de, por ejemplo, aquí mira, te voy a explicar. En vez de utilizar el elemento H1, en vez de utilizar el elemento H2, voy a utilizar el elemento H1. Vas a ver aquí un incremento del título. Bueno, si yo quito esto, voy a quitar esto primero para que veas que el H1 es más grande que el H2. Aquí vemos un incremento del título. Ya le quitamos el estilo que le habíamos dado nosotros directamente. Si te das cuenta, este título tiene un tamaño en específico y el tamaño del H1 es más grande que el párrafo, que el tamaño del párrafo, ¿sí? Esto ocurre porque los elementos tienen un tamaño por defecto. Por ejemplo, el H1 tiene un tamaño por defecto de 32 píxeles y te lo voy a comprobar. Inspeccionar, vamos a inspeccionar y vamos a ver, vamos a seleccionar ese elemento. Lo seleccionamos, el H1, me voy aquí a Computed y vemos aquí que dice, mira, color RGB, eso lo vamos a ver en un momento más. Display, block, eso tiene que ver con elementos en línea, elementos de bloque. Eso lo explico en este mismo curso de intermedio avanzado. Font size 32 píxeles. Si te diste cuenta, nosotros quitamos el estilo de manera directa. Por lo cual, como quitamos el estilo para el H1, se tomó el valor por defecto del H1. El navegador le dio 32 píxeles. Entonces, si te das cuenta, mira, aquí al H1 solamente le estamos aplicando el color y la familia. Y se toma el valor por defecto para el H1, que es 32 píxeles. Pero si nosotros aplicamos un tamaño aquí, vamos a suponer que aplicamos 25 píxeles, ya va a dejar de tener el valor por defecto, ya no va a tener 32 píxeles, ahora va a tener el valor que le estamos dando, que es 25 píxeles. Mira, ahora aparece font size 25 píxeles y el H1 aparece más chico. Ahora el H1 tiene ese valor por defecto, pero otros elementos como por ejemplo el párrafo, ese sí tiene 16 píxeles por defecto. El párrafo entonces va a tener 16 píxeles por defecto. Entonces aquí estas dos propiedades llevamos de propiedades a texto, pero también podemos decidir cuál es el estilo de esa fuente. Por ejemplo, nosotros tenemos diferentes maneras de dar el estilo. Aquí aparece italic, normal. Vemos aquí la más común, pues es la normal, pero también podemos aplicar estilo con el valor de italic. El valor de italic es como un poquito más, si te das cuenta, un poquito más, ¿cómo se dice la palabra? En cursiva. Y podemos poner normal, que obviamente la misma palabra lo dice. Observa, podemos hacerlo mediante font weights. Mediante font weights. Y vemos aquí que hay valores del 100 al 900 y también está bold, bolder y lighter. Bueno, esto lo que significa es que, por ejemplo, entre más grande sea el valor numérico, vamos a encontrar como que más, ¿cómo se le puede decir la palabra?
más peso va a tener la fuente, es decir, vamos a encontrar un mayor relleno. Te lo explico. Vamos a poner 600. Voy a poner 600 y observa. Ahora, yo voy a incrementar el valor y vamos a encontrar, si te das cuenta, como que está más remarcado. Vamos a encontrar que está como que más remarcado. Y observa la diferencia. Si nosotros no utilizamos esto, vamos a ver que como que no tiene el color tan remarcado. Mira, no tiene el color tan remarcado que si nosotros utilizamos la propiedad font weights y le damos un valor, por ejemplo, 900, aquí te das cuenta como que tiene más relleno en la fuente. De igual manera podemos utilizar el valor de bolds, que como que la convierte un poquito más oscura. Observa la diferencia, así está normal. Si utilizamos font weights bold, observa, se vuelve como más rellenada, vemos que se vuelve un poquito como más remarcada, ¿sí? De igual manera podemos darle el valor de lighter y vemos que ya no está como tan remarcada. Es cuestión de ir jugando con los valores. Ahora vamos a ver otra propiedad que es la propiedad text-align, que esta propiedad nos va a servir para poder alinear el texto. Por ejemplo, me voy a enfocar de igual manera con el título y tenemos diferentes valores para esta propiedad. Tenemos center, end, justify, left, right y por ejemplo, si le damos enter obviamente va a estar centrado. Observa, esto está centrado y esto es respecto a su contenedor. Como este H1 no está dentro de ningún otro elemento más que el body, obviamente se está centrando respecto al viewport. Viewport es esta pantalla que tú estás viendo. Entonces, si nosotros tuviéramos a ese H1 dentro de otro contenedor, vamos a suponer que voy a tener un div, y le voy a llamar container al nombre de la clase. Entonces, este div, tanto como el título como el párrafo, perdón, tanto el título como el párrafo van a estar dentro del div. Entonces, ahora este título, que es el H1 con nombre de clase title, lo estamos alineando en el centro respecto a su contenedor. Para que puedan ver el contenedor, lo que voy a hacer es que le voy a dar estilo al contenedor mediante el nombre de la clase. Al contenedor le voy a dar un ancho del 80%. Le voy a dar un color de fondo para que ustedes puedan visualizar ese contenedor y le voy a dar un color de fondo un poquito gris bajito. Si observan, este es el contenedor, el que está gris bajito. Lo vamos a centrar para que ustedes lo puedan ver. Como le dimos el 80%, vemos que no está todo el ancho de la pantalla, ya que es el 80%, ¿sí? Ahora vamos a centrar este contenedor, margin left auto y margin right auto. Con esto vamos a centrar nuestro contenedor y vemos que está centrado. Si te das cuenta, el título lo estamos centrando respecto al contenedor. De igual manera, si nosotros no tuviéramos centrado el contenedor, pudiéramos verlo de mejor manera. Observa aquí, el título no está centrado respecto a todo el ancho de la pantalla, está centrado respecto a su contenedor. Entonces siempre se va a centrar respecto a su contenedor, ¿sí? Nada más quería explicar esa parte. Ya voy a quitar el contenedor, solamente quería que se pudiera comprender bien esa parte. Ahora, con esa propiedad nosotros podemos pues alinear. Podemos no solamente aplicar el valor de center, podemos aplicar left. Si yo pongo left, esto va a estar a la izquierda. Si pongo right, esto va a estar a la derecha. Podemos poner también justify, que es justificado. Y observa. Y podemos, pues, aquí ir viendo los diferentes valores. Entonces, ya dependiendo cómo deseamos nosotros acomodar el elemento, pues vamos a utilizar un diferente valor en la propiedad text-align, ¿sí? Ahora vamos a ver otra propiedad para el texto, que es la propiedad text-decoration. Con esta propiedad text-decoration, nosotros podemos, la misma palabra lo dice, dar una decoración al texto. Tenemos diferentes valores. Por ejemplo, mira, nosotros, el valor por defecto es none en ese tipo de elementos.
Pero, por ejemplo, nosotros podemos darle underline, que vamos a tener una línea en la parte inferior. Podemos poner overline, que overline va a ser, pero le dice una línea en la parte superior. Una línea en la parte superior. Podemos tener lines through. Vamos a poner aquí lines through. Y es una línea atravesada. Ay, perdón. Es una línea atravesada. O none, que en este tipo de elementos es el valor por defecto. None. Observa. Pero hay otros elementos como los enlaces que eso sí tienen una línea. Por ejemplo, voy a poner aquí un enlace y simplemente para que ustedes puedan ver, voy a poner el enlace. El enlace tiene pues, una línea, mira. Bueno, aquí lo estamos viendo en la parte de abajo. Tiene una línea. Si nosotros inspeccionamos esto, vamos a inspeccionar y vamos a ver cómo se ven las propiedades de ese enlace. Vamos a ir aquí y vamos al enlace. ¿Dónde está el enlace? Acá. Lo seleccionamos. Vamos aquí y vamos a ver, dice el color por defecto. Este es el color por defecto, es azul. Display, pues inline, eso lo vamos a ver en un momento más. Dice text-decoration, vemos que es underline. Underline es el valor por defecto. Cosa diferente en el párrafo. En el párrafo el valor por defecto es none. Bueno, aquí no lo estamos viendo, ¿no? Pero vemos aquí que en el enlace el valor por defecto es underlined. Entonces, pero nosotros podemos cambiar eso. Podemos quitarle a ese enlace ese valor por defecto. Entonces, yo puedo poner aquí text-decoration y si pongo none, ya no va a tener ninguna línea de ningún tipo. Observa, ya no tiene ninguna línea. Ahora, vemos aquí text decoration y dice none, porque ya le quitamos esa línea. Entonces, eso es lo que les quería comentar de esta propiedad, ¿sí? Ahora vamos a ver más propiedades referente al texto. Pero ahora le vamos a aplicar esa propiedad al párrafo. El párrafo vemos, ya voy a quitar este enlace, el párrafo vemos que está pues de color negro. Vamos a quitarle ese color, le vamos a dar color rojo, le voy a dar, que ese es el color rojo en código hexadecimal. Y vamos a utilizar la propiedad letter-spacing. Y aquí nosotros tenemos, pues podemos hacerlo con medidas. Con esta propiedad nosotros, letter-spacing, vamos a poder indicar el espacio que debe haber entre los caracteres del texto. Por ejemplo, cada letra va a estar separada 10 píxeles en el párrafo, ¿sí? Pero de igual manera nosotros podemos decidir que las palabras sean separadas, es decir, en vez de que se separen las letras, pues que se separen las palabras. Word, para eso utilizamos word spacing. Y aquí en vez de estar separadas las letras, van a estar separadas las palabras. Entonces ya es dependiendo lo que nosotros deseemos, pues que sea separado, ¿sí? También tenemos la propiedad text-indent. Voy a quitar esto y lo voy a dejar normal, así. Tenemos la propiedad text-indent, que esta propiedad nos va a ayudar a tener un indentado. Y ese indentado va a estar en la primera línea del texto. Y después de la segunda línea, el texto va a aparecer sin indentación. Entonces vamos a poner, por ejemplo, voy a poner 15 píxeles y en la primera línea del párrafo vamos a encontrar esa indentación. Pero después a partir del de la segunda línea, vemos que no está sucediendo eso. Ya no está esa indentación. ¿Sí? Podemos darle también valores negativos y la indentación va a ir hacia la izquierda. También tenemos a la propiedad text-transform, que nosotros podemos, con esta propiedad, podemos hacer que nuestro texto aparezca en mayúsculas, en minúsculas o que la primera letra esté en mayúsculas. Por ejemplo, si le pongo capitaliz, la primera letra va a estar, de cada palabra va a estar en mayúscula. Te das cuenta que cada palabra, la primera letra está en mayúscula, pero también nosotros podemos hacer que todas las letras estén en mayúsculas. Ponemos uppercase y ya con esto todas las letras van a estar en mayúsculas o podemos hacer que todas estén en minúsculas. Simplemente ponemos lowercase. Y el valor por defecto
pues es none. De igual manera, si nosotros no ponemos nada, pues no pasa nada. Y es lo mismo que si nosotros tuviéramos none, que si tuviéramos el valor de none. Entonces, si ponemos el valor de none, pues no va a aplicarse nada. Observa, guardo esto y no hay ningún cambio. ¿Por qué? Porque es lo mismo poner none que no poner nada. ¿Sí? Ahora, ya que vimos esto de las propiedades al texto, les voy a explicar las diferentes maneras en que podemos aplicarle color a un elemento. Pues la manera más popular que podemos considerar, pues es, por ejemplo, me voy a ir con el párrafo. Ya voy a quitar esto, Por ejemplo, le voy a aplicar estilo al párrafo y podemos aplicarle así directamente, por ejemplo, el color verde y es con el nombre del color. Pero muchas veces nosotros no vamos a querer específicamente ese tipo de verde, sino que vamos a querer nosotros a lo mejor un verde más clarito, un verde más fuerte. Para eso podemos dar color de diferentes maneras, con código hexadecimal. Por ejemplo, aquí el hexadecimal es poner el símbolo de gato. Este es el código hexadecimal para el verde. Pero nosotros podemos hacer que cambiar ese verde. Mira, aquí ya puse otro código y es verde, pero es otro tipo diferente de verde. De igual manera, ahí podemos ir nosotros jugando con los valores y vamos viendo que esto, ahí está, sigue siendo verde, pero es otro tipo de verde. Es decir, nosotros ahí podemos ir jugando con los valores. Yo sí te recomiendo que busques una tabla de código hexadecimal. De igual manera, tú puedes tener en una página en línea o en el mismo Paint. Por ejemplo, me voy a ir aquí al Paint. Y aquí nosotros mismos podemos ir haciendo combinaciones, lo que nosotros, que el color específico que queramos. Me voy a ir aquí. Y aquí vamos a ver el código más, el RGB. Que el RGB también es otra manera de aplicar este color. Bueno, lo que voy a hacer es que me voy a ir aquí, editar con colores. Y observa, aquí estamos aplicando, aquí estos estilos son con código RGB. RGB, por ejemplo, mira. Yo puedo ir encontrando un color que me guste. Vamos a suponer que yo quiero específicamente este rojo, ese tono de rosa. Voy a buscar otro color más. Vamos a suponer que quiero este. Si yo pongo blue, no va a aparecer este color. Pero aquí vemos, mira, rojo, verde, azul. ¿Por qué dice rojo, verde, azul? Porque por medio de esta función RGB vamos a poder indicar la cantidad de rojo, verde y azul que hay en formato decimal. Si yo pongo, por ejemplo, con código RGB 48, 134 y 220, vamos a encontrar este color, 48, 134 y 220. Entonces vamos a poner aquí con código RGB 48, 134 y 220. Entonces esto, el primer valor indica que es el valor en que vamos a tener en rojo, el segundo el valor que vamos a tener en verde y el tercero en azul. Y con esta combinación vamos a tener ese color. Y observa, ese es el mismo color que tenemos aquí en Paint. Entonces nosotros no solamente de esta manera podemos encontrar los colores que deseamos, sino pues en una página en línea, por ejemplo, mira. Pero ahí tú puedes ir haciendo las diferentes combinaciones para encontrar el color que te interese. Para que no pongas el color directamente, porque de esta manera pues vas a encontrar colores muy fuertes, muy insípidos. Entonces vale más que busques el color de tu interés. Entonces, esta es otra manera de aplicar estilo. Y aquí puedes ir, mira, puedes ir cambiando y ves viendo que va cambiando el código RGB. Vas viendo que va cambiando el código RGB porque pues hay millones de combinaciones de esto. Entonces ahí vas encontrando el color de tu interés. Y mira, bueno, esto no se ha guardado, por eso no se ha aplicado el estilo. Y aquí vemos que se ha aplicado ahora el estilo de ese color que nosotros acabamos de poner. Ahora vamos a ver el tema de estilo en función del contexto. Para eso tengo el siguiente código. Vemos que aquí está un H2 y dice título H2. Entonces dentro de este H2 hay texto, que está este texto que dice título H2, pero además hay un span. Y dentro de este span dice el texto dentro del span estará en rojo. Es decir, el span nos sirve para poder resaltar, para poder darle estilo simplemente a una porción
de un elemento. Por ejemplo, aquí si queremos que una parte del título esté de un determinado color, ponemos un span. Ahorita lo vamos a ver de mejor manera. Luego tenemos este párrafo y de igual manera dice esto es un párrafo y dentro de ese párrafo tenemos, además de este texto que está aquí, que lo podríamos poner acá, mejor acá abajo, de igual manera esto acá. Además de este texto, tenemos el span para poder darle estilo a únicamente a esa porción del texto. Luego tenemos un span que no está dentro de ningún elemento. Entonces aquí vamos a poder aplicar estilo en función del contexto. ¿A qué nos referimos en función del contexto? Por ejemplo, mira, si nosotros le damos estilo al elemento span, voy a darle un estilo dar magenta. Todos los elementos que estén, bueno, todo el texto que esté dentro de un span va a tener ese color independientemente de en dónde se encuentre ese span. Por ejemplo, este span se encuentra dentro del H2, este span se encuentra dentro del párrafo y este no se encuentra dentro de nada. Pero como especificamos que span va a tener ese color, todos los span van a tener ese estilo. Bueno, aquí guardo, no había guardado, y vemos aquí que dice título H2, te das cuenta que el título H2, ese no se ha coloreado de ese color como magenta, no se ha coloreado porque especificamos que únicamente el texto que esté dentro del elemento span, que es este, y de igual manera, este que está aquí y este que está aquí, estos están dentro del elemento span. Entonces, por eso, vemos que todos los textos que están dentro del span han tenido ese color, pero nosotros podemos cambiar el contexto. Por ejemplo, si yo hago esto, al poner esto, ay, perdón, al poner esto, ya estoy especificando que los span, los elementos span que están dentro del párrafo, aún no he guardado. Quiere decir que únicamente este va a estar coloreado de magenta, los demás no, porque depende del contexto. Solamente hay un span que está dentro del párrafo. Si guardo, vamos a ver que es cierto lo que les dije. Solamente esta porción de texto se está coloreando de magenta, ya que es el único span que se encuentra dentro de un párrafo. Y si nosotros pusiéramos aquí H2, ahora el que se colorearía de magenta sería este span, porque es el que está dentro, es el que está dentro del H2. Entonces, vemos aquí que efectivamente esa es la porción de texto que se está coloreando de magenta. Entonces, vamos a suponer, aquí dice, el texto dentro del span estará en rojo. Este vamos a ponerlo en rojo. Este vamos a ponerlo en azul. Entonces vamos a hacer lo siguiente. En rojo va a estar el que está dentro del H2. Entonces vamos a poner aquí, vamos a poner este color. Y luego el que está dentro del párrafo, vamos a colorearlo en azul. Vamos a colorearlo en azul. Voy a poner este. Entonces, vemos aquí que este se ha coloreado de rojo y el que está dentro del párrafo se ha coloreado en azul y el otro no se ha coloreado de ningún color porque no se lo aplicamos ese estilo, lo dejamos así por el color por defecto. Entonces, vemos aquí que aunque estamos especificando que a cada span le vamos a dar un color, no se está coloreando el tercer span, que es este, ya que este no está dentro de ningún párrafo de ningún H2. Entonces, ahí importa mucho el contexto. Si ya nosotros ponemos aquí span, aquí va a suceder algo, mira, aquí va a suceder algo porque yo voy a dar un color, voy a dar este dark golden. Aquí estoy especificando que este elemento span es el que va a estar coloreado de dark golden rod. A lo mejor ustedes se preguntan, ¿pero por qué los demás elementos no se están coloreando también de ese color si estamos especificando que el elemento span va a tener ese color golden? ¿Y por qué los demás no si también son span? Es por el tema de la especificidad. Especificidad es de que, por ejemplo, entre más específicos seamos nosotros al aplicar estilo, más peso va a tener ese estilo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros tuviéramos una clase en este span, voy a poner aquí una clase
y le voy a llamar simplemente span-text. Así le voy a llamar, span-text. Si nosotros a este span le aplicamos estilo mediante el nombre de la clase, hay que recordar que la clase tiene mayor especificidad que darle estilo por medio de un elemento. Entonces, por ejemplo, si aunque nosotros apliquemos el estilo aquí, span-text, y yo voy a aplicar aquí un determinado estilo, por ejemplo, si yo pongo este azul, este es el estilo que se va a aplicar, aunque después estemos aplicando estilo nuevamente y estemos intentando aplicar estilo nuevamente al span dentro del párrafo. Como este tiene mayor especificidad en la tabla, el color que se va a aplicar es ese. Observa, mira, ese es el color que se está aplicando. Ahora vamos a ver cómo funciona esto del tema de caja contenedor. ¿Qué significa esto? Bueno, les comento que todo elemento en HTML lo podemos considerar como una caja, es decir, todo elemento que es creado dentro de una página web genera una caja, ¿sí? Ya sea un div, sea un H2, un H1, etcétera. Por ejemplo, vamos a poner un H2 y aquí simplemente voy a poner título H2 y si aplicamos un estilo a este H2, ya sea un border, ya sea un color de fondo, voy a poner un color de fondo, van a ver ustedes que se va a generar una caja. Aquí le voy a poner este color y ustedes van a ver que va a ser generada una caja. Observa, mira. Esta es una caja, este es un elemento de bloque. ¿Por qué de bloque? Porque abarca todo el ancho de la pantalla que estamos viendo nosotros. Y este tipo de elemento nosotros le podemos dar un ancho y un alto. Ahorita lo vamos a ver un poquito más adelante, pero aquí vemos que se está generando una caja. Se está generando una caja y si vemos nosotros las medidas, vamos a inspeccionar para poder ver las medidas. Vamos a ver cómo funciona esto. Seleccionamos y vámonos acá y aquí estamos viendo esas medidas, ¿sí? Estamos viendo que se está generando este elemento de 800, observa, mira, 811 por 27. Si nosotros le damos medidas, le podemos dar medidas, le voy a dar un ancho de 400 píxeles y un alto, y esto va a seguir siendo una caja. Observa, es de 400 por 400. Esto sigue siendo una caja. Entonces, también si tenemos, por ejemplo, un div, voy a tener un div. En vez de que sea, va a ser un div. Y aquí dentro del div simplemente voy a poner esto es una caja. Entonces, en vez de poner el nombre del elemento H2, voy a poner el nombre del elemento que es div. Guardo esto, quito esto y aquí al div le estamos dando este color y se va a generar una caja. Observa, está abarcando todo el ancho de igual manera, al menos que nosotros le vayamos a dar medidas. De igual manera, por ejemplo, si tenemos un párrafo, si tenemos un enlace, hasta un enlace, también lo vamos a visualizar como una pequeña cajita. Observa, enlace. Aquí, si le damos estilo al enlace, vamos a ver que el enlace va a ser una pequeña cajita, pero si te das cuenta, esta cajita es chiquita. Vemos que no está abarcando todo el ancho de la pantalla y esto es porque es un elemento de línea. Es un elemento de línea, que en un momento más vamos a ver ese tema. Pero bueno, te comento, mira. Ahora me voy a ir nuevamente con el div. Me voy a ir con el div y voy a quitar este enlace. Voy a tener nada más el div y observemos el div. Vemos que, bueno, aquí voy a guardar. Este div es una caja, observa, es una caja rectangular. No le hemos dado ningún tipo de medida, ¿sí? Ahora le voy a dar medidas. Le voy a dar medidas 150 píxeles por 150 píxeles de ancho por 150 píxeles de alto. Y te das cuenta, esta es una cajita de 150 por 150. Si nosotros inspeccionamos este elemento, vamos a ver nosotros, seleccionamos, vámonos aquí. Esto no tiene un padding, esto no tiene un border. No le hemos dado ningún padding, ningún border, nada. Simplemente le dimos el ancho y el alto. ¿Qué es el padding? El padding nos ayuda a incrementar el volumen de la caja. Por ejemplo, si nosotros le damos
un padding a esto, vamos a hacer que la caja se aumente su volumen. Aumente su volumen. Por ejemplo, mira, le vamos a dar un padding. Si yo le doy, por ejemplo, 30 píxeles, esta caja va a aumentar su volumen 30 píxeles arriba, 30 píxeles a la derecha, 30 píxeles hacia abajo y 30 píxeles hacia la izquierda. Guardo esto y en vez de medir 150 de ancho, va a medir 210, ya que son 30 a la izquierda, 30 a la derecha. Aquí lo vamos a ver mejor, mira. Observa. Mide 150 de ancho, pero más estos 30, porque incrementó el volumen de la caja, pero porque le dimos un padding. 30 a la izquierda, 30 a la derecha. Cuando le aplicamos un valor al padding, se aplica a todos los lados, arriba, a la derecha, abajo y a la izquierda. Entonces, ahora nuestra caja tiene mayor volumen porque le dimos un padding. Y observa, mira, esta era la caja original, se está coloreando de azul. Observa acá en la esquina de la pantalla izquierda, pero con el padding la caja incrementó de tamaño, ¿sí? En un video de este mismo curso explico más a detalle cómo funciona el padding, cómo funciona cuando le damos un valor, cuando le damos dos valores, cuando le damos tres valores. Más adelante, en los próximos videos, está ese video ya está listo. Así que nada más esto es un simple recordatorio del padding. Pero si nosotros le damos cuatro valores al padding, por ejemplo, 30 píxeles, 15 píxeles, 10 píxeles, 5 píxeles, estos valores se van a aplicar, el primer valor arriba, el segundo a la derecha, como la giran las manecillas del reloj, el tercero abajo y el cuarto a la izquierda. Entonces, observa, mira, el primero arriba, el segundo valor que dimos a la derecha, lado derecho, el tercer valor en la parte de abajo y el cuarto valor en la izquierda, como las manecillas del reloj. Entonces es un breve recordatorio. Ahora, ¿cómo funciona el margin? O bueno, el border. El border también va a incrementar el tamaño de nuestra caja. Por ejemplo, si ponemos 5 píxeles solid red, vamos a ver nosotros un border de grosor de 5 píxeles. Y aquí vemos que con el border vemos nuestra cajita un poquito más grandecita porque nosotros hemos aumentado ese border, ¿no? De igual manera hay una propiedad que también la explico en este curso que nosotros podemos hacer que se resten es decir, que esos valores sean restados del tamaño original de la caja. Con la propiedad border, bueno, con la propiedad box-sizing, pero eso te lo explico en otro video, ¿sí? Entonces nosotros aquí podemos ir viendo que vamos a poder ir incrementando cómo se va a visualizar nuestra caja al darle un border, un padding, un margin. Y el margin lo que hace es que nos hace una separación entre un elemento y otro, ¿sí? Ahora, vamos a ver la propiedad border, porque ya vimos nosotros que al dar esto un valor, especificamos, al poner esto 5 píxeles solid red, pues esto va a ser un border de 5 píxeles de grosor, va a ser solid porque también podemos poner otros tipos de border, como este border, mira, que va a ser un borde como que no va a ser totalmente sólido, sino que va a ser así como con líneas. Entonces vamos a ver un poco mejor esta propiedad. Voy a quitar este padding para tener a la caja original. Y la propiedad border, pues nosotros podemos darle el ancho del border, un estilo de border y un color de border, ¿sí? Podemos de igual manera hacerlo separado. En vez de poner esto, ponemos border-color y poner, por ejemplo, red. Y aquí no estamos dando un valor de ancho, por lo cual tendríamos que dárselo con border-width. Le doy 2 píxeles y aquí vamos a tener un border rojo. Bueno, y ponemos el estilo del border. Aquí pongo solid y ya vamos a ver nosotros este border. Pero de igual, en vez de utilizar esto por separado, nosotros podemos hacerlo pues como lo hicimos recientemente, todo junto. Es decir, poner border, 2 píxeles, solid, red, y ya vamos a tener pues el mismo border, pero ya lo hicimos pues sin hacerlo de manera separada. De igual manera podemos utilizar varios estilos de border, dashed, blue, y ahí podemos ir jugando con los valores. De igual manera tengo un video donde explico este tema. Este es simplemente un repaso de cómo funciona esta propiedad, ¿sí?
Ahora, la propiedad margin, esta es una propiedad que nos va a separar un elemento de otro, ¿sí? Por ejemplo, mira, vamos a suponer que yo quiero separar esta cajita, la quiero separar de la parte superior de todo esto que es el viewport. Entonces, por ejemplo, aquí utilizo la propiedad margin porque podemos nosotros utilizar simplemente margin y al utilizar margin nos va a separar la caja de todos los lados. Pero si yo aplico margin top y pongo 50 píxeles, no voy a guardar aún, pero nuestra caja se va a separar de la parte superior esa cantidad que son 50 píxeles. Guardo ahora sí y observa que hemos separado la caja 50 píxeles. Si le pongo un valor más grande, vamos a ver que va a estar el doble. Perdón, el doble y observa, aquí era más o menos 50 píxeles y aquí son 100 píxeles. Ahora, si queremos que la caja esté separada un poquito más hacia la derecha de su punto de partida, pues podemos poner la propiedad margin-left. Y al poner margin-left, por ejemplo, 50 píxeles, vamos a hacer una separación. De igual manera, nosotros podemos utilizar margin-bottom, margin-right. Vamos a suponer que tuviéramos otra cajita nosotros. Voy a poner otra cajita. Perdón. Voy a poner otra cajita. Esta cajita también va a tener el mismo estilo. Entonces, observa, mira. Voy a quitar esta propiedad y van a estar pegadas. Y están pegadas. Para poder hacer una separación entre estas dos cajitas tendríamos que utilizar la propiedad margin. Entonces, por ejemplo, si utilizo margin-top 25 píxeles, aún no he guardado. Con margin-top, esta cajita se separará 25 píxeles de la parte superior. Y esta segunda cajita se separará 25 píxeles de esta caja superior. Entonces, guardo y vemos que esta cajita se separó 25 píxeles y esta otra se separó 25 píxeles respecto a la caja de arriba. Esta cajita no se separó respecto a la de abajo, se separó respecto a la parte superior de la pantalla. Pero esta de abajo se separó respecto a la caja de arriba, ¿sí? De igual manera, si ponemos margin-left 50 píxeles, ahí sí las dos se van a separar respecto, observa, al mismo punto. Pero si esta caja estuviera a un lado de la otra, la separación fuera, por ejemplo, mira, vamos a hacer que estén las dos juntas. Voy a quitar esto y vamos a hacer que las dos cajas, una esté a un lado de la otra. Para eso necesito utilizar la propiedad display. Bueno, voy a utilizar mejor float left para que estén pegadas. Voy a utilizar esto y estas están pegadas. Están pegadas. Pero si yo quiero separar, por ejemplo, esta caja, esta segunda caja respecto a la primera caja y esta primera caja separarla respecto a al extremo izquierdo de la pantalla, utilizo margin-left, pongo 50 píxeles, no voy a guardar todavía, pero al poner margin-left le estoy aplicando el mismo estilo a las dos cajas, por lo cual las dos se separarían 50 píxeles a la izquierda, es decir, esta se separaría 50 píxeles del extremo izquierdo y esta 50 píxeles no respecto al extremo izquierdo, sino respecto a su primera caja, a la primera caja. Entonces yo guardo y aquí vemos que esta primera caja se separó 50 píxeles respecto al extremo izquierdo y esta segunda caja se separó 50 píxeles respecto a la caja que tiene un lado, porque esto separa un elemento del otro. Entonces así es como funciona la referencia que nosotros al momento de aplicar estilos va a ser muy relativo respecto a qué se va a separar cada elemento, respecto a lo que tenga un lado. Eso siempre va a suceder. Respecto a lo que tenga un lado se va a separar. De igual manera tenemos margin-bottom. Si yo quito esto, una se va a poner a un lado de la otra. Una está a un lado de la otra. Pero si yo quiero que estas se separen, por ejemplo, una respecto a la otra, porque pues una está arriba y una está a otra, ya no se van a separar de izquierda a derecha, sino de arriba hacia abajo.
Podemos utilizar o bien la propiedad margin-top o margin-bottom. Por ejemplo, si aplicamos margin-bottom, voy a poner 50 píxeles, lo que sucedería es que margin-bottom va a hacer que esta se separe 50 píxeles respecto a esta. Pero esta caja no se va a separar respecto al extremo superior, porque para eso tendremos que utilizar margin-top. Entonces, esta se va a separar 50 píxeles respecto a la caja de abajo. Guardamos y vemos que tal como está, se separó 50 píxeles, pero esta no se separó respecto a nada, porque si hubiéramos utilizado la propiedad margin-top, esta se separara 50 píxeles respecto al extremo superior y esta se separara también 50 píxeles respecto a la caja de arriba. Espero no estarlos enredando. Ahora vamos a ver qué son los elementos de bloque y qué son los elementos de línea de una manera muy resumida. Para eso voy a tener un párrafo y le vamos a tener un párrafo. Esto es un párrafo. Vamos a tener también un H2. Esto es un H2 y vamos a tener un enlace. Okay. Este enlace no nos va a llevar a ningún lado. Esto es un enlace. Y vamos a tener también un span. Esto es un span. Bueno. ¿Cuáles crees que son de bloque y cuáles crees que son de línea? ¿Qué significa elemento de bloque y qué significa elemento de línea? Bueno, un elemento de bloque te lo voy a mostrar con estilo para que lo puedas ver. Por ejemplo, aquí voy a poner H2 y al párrafo le voy a aplicar el mismo color de fondo. Background, color, y vamos a aplicarle este. Y necesitamos dar un border para poder separar. 2 píxeles, solid yellow. Para poder visualizar pues con el borde. Observa aquí, mira. Tenemos el H2. Tenemos al párrafo. Y vemos que cada uno abarca todo el ancho. Abarca todo el ancho de la pantalla. Ahora vamos a dar estilo al enlace y al span. Y vamos a darle un color, le voy a dar este y le voy a dar de igual manera el border para poder como resaltar. Border 2 píxeles solid yellow. Si te das cuenta, estos dos no están abarcando todo el ancho de la pantalla. Vemos que se está poniendo uno a un lado del otro, porque así funcionan los elementos en línea. Estos dos que están aquí son elementos de línea. Estos dos, ¿por qué? Porque no están abarcando todo el ancho de la pantalla como el H2 y como el párrafo. Y además se está poniendo uno a un lado del otro, cosa que no sucede con los elementos de bloque. Entonces, además los elementos de línea no podemos nosotros darle dimensiones, es decir, si queremos nosotros incrementar el ancho del span o del enlace, vamos a necesitar aplicar una propiedad extra, que es la propiedad display. Sin embargo, con los elementos de bloque sí podemos nosotros aplicar estilos. Por ejemplo, vamos a intentar darle estilos un ancho y un alto al span y al enlace. Entonces vamos a aplicar aquí un ancho, width, vamos a aplicar 400, bueno, voy a aplicar 250 píxeles y 250 píxeles. Y vamos a ver que esto va a estar igual. Va a estar igual porque son elementos de línea. Sin embargo, si hacemos lo mismo con los elementos de bloque, que son el H2 y el párrafo, ahí sí vamos a ver que se van a aplicar esas medidas. Observa, mira, se han aplicado estas medidas. Cosa que no pasó con los elementos de línea, que es el enlace y el span. ¿Qué podemos hacer para poder aplicarle medidas también al enlace y el span, siendo elementos de línea? ¿Qué podemos hacer? Utilizar la propiedad display con el valor, ya sea block o el valor inline block. ¿A qué me refiero con esto? Voy a quitar esto para que haya suficiente espacio y esto quede así. Si nosotros utilizamos en los elementos de línea la propiedad display, le damos el valor de block, cada elemento uno va a estar abajo del otro y vamos a poder darle medidas. Observa, mira, uno está abajo del otro y le podemos dar medidas, pero también le podemos dar el valor inline block. La diferencia entre utilizar block y el valor inline-block es que con el valor inline-block, de igual manera los elementos van a tener las medidas, pero uno va a estar a un lado del otro.
Es la diferencia, mira. Está uno al lado del otro, pero estos elementos siguen teniendo medidas. Entonces, así es como funcionan los elementos de línea y los elementos de bloque. Y aquí te dejo de algunos elementos, cuáles son en línea y cuáles son en bloque, ¿sí? Ya es cuestión de ir manejando mejor esto y te vas a ir acostumbrando y a comprender cuáles elementos son de línea y cuáles elementos son de bloque. De igual manera, tú mismo puedes ir viendo cuáles elementos son de línea, simplemente intenta aplicarle medidas y ver cómo se acomodan en la pantalla. Si se acomoda uno al lado del otro, es porque es un elemento de línea. Y si no le puedes aplicar medidas, es porque es un elemento de línea. Ahora vamos a ver el tema de selector universal. Oye, aquí acabo de abrir el Postgres, selector universal. Por ejemplo, voy a utilizar estos mismos elementos que tengo aquí. Vamos a suponer que yo quiero que todos estos elementos tengan el color rojo. Entonces, podría hacer esto de poner, por ejemplo, H2, coma, párrafo, coma, enlace, coma, span, coma. Voy a cerrar esto. Podría hacer eso o podría utilizar el selector universal. Por ejemplo, asterisco, llave y yo pongo color red y con esto voy a hacer que todos los elementos tengan el mismo color. Este selector nos ayuda a inicializar las propiedades de todos los elementos. Por ejemplo, hacer que todas las propiedades tengan un margin por defecto, un margin inicial. Por ejemplo, vamos a poner margin de 0, un padding de 0 y vamos a poner que todos queremos que sean un determinado color. Aquí estamos haciendo que como es un selector universal, todos los elementos van a tener el mismo estilo. Entonces, así es como funciona un selector universal. Y este selector universal tiene muy poco peso en la especificidad. Ahora vamos a ver el tema de unidades de medidas. Existen diferentes unidades de medidas, hay unidades fijas y unidades relativas. Las unidades fijas, yo voy a quitar esto, las unidades fijas son aquellas unidades que siempre van a tener la misma medición. Por ejemplo, mira, me voy a quedar con un párrafo nada más y voy a poner aquí, le voy a dar un nombre de clase text y vamos a poner Loren por 4, ¿sí? Loren por 4, aquí. Nosotros podemos especificar cuál es el tamaño de texto que queremos para este párrafo. El valor por defecto son 16 píxeles. Le voy a cambiar el color. Bueno, lo guardo y se le va a quitar ese color azul porque ya quité el... Y le voy a poner un color al párrafo, nombre con el nombre de la clase, le voy a dar un color Alice Blue, que sea un color claro, ¿sí? Entonces, este es el texto por defecto, son 16 píxeles. Pero nosotros podemos cambiar esto, no solamente el texto, sino otras propiedades como el margin, como el border, utilizar unidades de medidas. Entonces, una unidad de medida muy común es el píxel, pero no es la más recomendable. Pues píxeles siempre 50 píxeles siempre van a ser 50 píxeles aquí en China. 50 píxeles son siempre 50 píxeles. Entonces, por ejemplo, si nosotros le damos aquí font-size 50 píxeles, esto va a tener 50 píxeles, es un tamaño pues algo grandecito, ¿no? También podemos utilizar, esta es una unidad fija, si utilizamos que son pulgadas, pues una pulgada, sabemos que son 2.54 centímetros, si yo pongo una pulgada, perdón, y vemos que aparecen los píxeles que son 96 píxeles. 96 píxeles. De igual manera, si ponemos 96 píxeles no vamos a ver ningún cambio. 96 píxeles, observa, no vemos ningún cambio. O si pusiéramos 2.54 cm, no vamos a ver tampoco ningún cambio, porque 2.54 cm son una pulgada y una pulgada son 96 píxeles. Y observa, mira, aquí vamos a ver que son 96 píxeles, ¿sí? Ahora, estos son valores fijos porque un centímetro siempre va a ser la misma medida. No importa dónde nos encontremos, ni no van a depender de otro factor, pues. De igual manera tenemos la medida de milímetros, también tenemos la medición en milímetros, también tenemos la medición en puntos, que son valores fijos. Un punto es igual a 1 entre 72 pulgadas. Por ejemplo, ponemos 1 pt, y vemos aquí que
Tenemos 1.3333 píxeles. Bueno, aquí no se está visualizando. Bueno, mira, acá está, pero es muy chiquito, ¿no? Es muy chiquito el valor. Si ponemos, por ejemplo, eh, 72 puntos, esto es una pulgada. 72 puntos es una pulgada porque un punto es igual a 1 entre 72 pulgadas. Ya estamos viendo, entonces, un punto es 1 entre 72 pulgadas y 72 puntos pues es una pulgada. Entonces, si vemos aquí, vamos a ver nosotros que aquí es una pulgada que son, si recuerdas, cuánto medía esa pulgada, 96 píxeles, si recuerdas, ¿no? También tenemos la medición en picas, pero también tenemos unidades de medidas relativas. Las unidades relativas toman en cuenta el contexto donde se encuentran. Por ejemplo, como vimos, las unidades fijas como el píxel, como la pulgada, como el centímetro, el punto, el milímetro, todos esos son unidades fijas porque no van a cambiar aunque nosotros modificamos el tamaño de la ventana. Por ejemplo, mira, si yo pongo aquí, voy a poner 50 píxeles, 50 píxeles, aunque nosotros modifiquemos el tamaño de la ventana, esto sigue midiendo 50 píxeles. No importa que nosotros nos encontremos en otro dispositivo, por ejemplo, pues sigue independientemente el tamaño en que nosotros estemos viendo esto, no se modifica. Pero con las unidades, o de igual manera, mira, te lo voy a poner de otra manera. Vamos a tener nosotros vamos a darle un ancho a este párrafo. Primero le voy a dar un color de fondo, ¿sí? Le voy a quitar el font size para que tenga el color, el font size por defecto. Vamos a darle un color, le voy a dar este color blue violet, ¿sí? Tenemos este párrafo. El ancho lo está tomando de toda la pantalla. Si nosotros, por ejemplo, damos un ancho, bueno, aquí lo voy a poner, un ancho de 300 píxeles, este ancho no va a cambiar aunque nosotros, voy a poner, bueno, le voy a poner uno más grande, le voy a poner 700 píxeles, ¿sí? 700 píxeles. Este ancho no va a cambiar aunque nosotros modifiquemos el tamaño. Si te das cuenta, mira, le voy a incrementar un poquito más, 800. Observa, mira, decrementamos el tamaño de la pantalla y vemos que aquí no está, no, el texto ni siquiera cabe. Voy a incrementar un poco más, 1000 píxeles, y no cabe el texto, mira, no está cabiendo el texto. ¿Por qué? Porque esto no es flexible, pues, no es algo responsivo. Estamos utilizando una unidad de medida fija. Es algo que cambiaría si nosotros utilizáramos una unidad de medida relativa, como por ejemplo el porcentaje. Si ponemos 50%, este ancho del párrafo siempre va a ser 50%, aunque nosotros modifiquemos el tamaño de la ventana. Es decir, observa, tiene la mitad de la pantalla, este es el 50%, pero si vamos viendo esto en diferentes tamaños, observa, siempre va a ser el 50%, mira, independientemente en el tamaño de la pantalla, siempre va a ser el 50% del tamaño del párrafo. ¿Por qué? Porque el porcentaje es una unidad relativa. ¿Por qué? Porque el porcentaje es relativo a la propia medida heredada. Ahora, por ejemplo, vamos a suponer que nosotros, aquí ya le voy a quitar este width y le voy a dar simplemente el color de texto y el fondo, ya tiene todo el ancho del contenedor, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros aquí ponemos, bueno, no es font size, font-size, y aquí nosotros ponemos 50%, a ver, pero 50% respecto a qué? Bueno, como comenté, el porcentaje es relativo. Es relativo a la propia medida heredada. Yo sé que no les he hablado aún de herencia. Bueno, en este curso sí hablo de herencia. Hay videos más adelante, pero en este video de conceptos básicos no he explicado sobre la herencia. Pero bueno, mira, voy a quitar esto primero. El valor por defecto de la fuente es 16 píxeles. Si nosotros aquí en el body, y te lo voy a demostrar, mira, estos son 16 píxeles, pero si nosotros aquí en el body ponemos font-size 32 píxeles,
aunque nosotros le estamos aplicando este estilo en el body, como el texto, como el párrafo está dentro del body, el párrafo va a tener 32 píxeles, al menos que nosotros especifiquemos en el propio párrafo el propio tamaño de medida. Mira, tiene 32 píxeles el texto. Entonces, esto es porque el texto, el párrafo, heredó esa fuente del body. De igual manera, si nosotros, por ejemplo, aquí en el body ponemos color red, este es un color de texto. Aquí, si nosotros al párrafo no le diéramos ningún color, el párrafo tuviera el mismo color del body, que es rojo. Pero si nosotros en el párrafo ponemos un color propio en el párrafo, va a tener el color que le dimos al párrafo, que es blanco. Al menos que nosotros no especifiquemos el estilo en esa propiedad, si no lo especificamos, va a tomar el valor en esa propiedad que tiene su elemento padre, su padre más directo. En este caso, su padre más directo es el body. Entonces, aquí está heredando el párrafo esos 32 píxeles. Ahora, si nosotros ponemos font size 50 píxeles, este párrafo va a tener 50%. Si aquí ponemos font-size 50%, este 50% va a ser respecto a la medida heredada. Por lo cual, si el body le está heredando 32 píxeles, este párrafo va a tener la mitad de 32 píxeles, que son 16 píxeles. Y observa, ahora vamos a inspeccionar y vamos a ver que efectivamente el párrafo tiene esos 16 píxeles. Vamos a seleccionar el párrafo y vamos aquí y vamos a ver que efectivamente mira 16 píxeles. Ahora, si nosotros ponemos, vamos a poner aquí 10 píxeles, 10%, perdón. Si ponemos 25%, va a ser el 25% de 32 píxeles. Entonces son 8 píxeles, ¿sí? ¿Por qué? Porque 25% es la cuarta parte y 8 píxeles es la cuarta parte de 32. Entonces, el porcentaje es relativo a la propia medida heredada. Si nosotros estamos aplicando estilos en font-size sin tamaños de fuente y estamos especificando un porcentaje, por ejemplo, 50%, si ponemos 50%, este 50% va a ser relativo al propio tamaño de la fuente que está siendo heredada por el contenedor. Entonces, de igual manera, si nosotros aplicamos un ancho, vamos a suponer que nosotros, ya voy a quitar esto. Bueno, voy a hacer otro ejemplo para que puedan verlo de mejor manera. Voy a poner aquí 10 píxeles. 10 píxeles. Si yo pongo font-size 50%, esto va a tener obviamente la mitad de 10 píxeles, que es 5 píxeles. Obsérvalo, 5 píxeles. Pero si pusiéramos nosotros aquí 200%, es el doble. Serían 20 píxeles. Observa. Ahora, también funciona cuando nosotros hablamos de elementos que están dentro de un contenedor. Por ejemplo, aquí mira, tenemos el párrafo y a su vez vamos a tener un div. Le voy a llamar container al nombre de la clase, ¿sí? Vamos a tener este div y dentro del div va a estar el párrafo, ¿sí? Ahora, el padre directo ya no es el body, es el div. Aunque nosotros especifiquemos en el body 10 píxeles y nosotros en el div, que le llamamos container al nombre de la clase, si aquí en el container ponemos font-size, ponemos 25 píxeles. Mira, ahora se están aplicando 50 píxeles. ¿Por qué? Porque este párrafo, este 200%, ya no es respecto al body, sino que es respecto al container. Entonces, esto es porque es una medida relativa, ¿sí? De igual manera funciona con las mediciones como el ancho y el alto. Por ejemplo, aquí a container le vamos a dar un 80%. Le voy a dar a esto, voy a quitar esto. Y ya voy a quitar esto, ¿sí? Vamos a darle aquí a container un 80%. Un 80%. Y vamos a darle un color de fondo. Va a ser un color un poco gris claro. Background, color
Le vamos a dar 999 y va a tener el 80%, pero el container no va a estar, bueno, esto no se está visualizando. A ver, lo voy a guardar. Ah, es por el tamaño de la altura, por eso no se está visualizando. Le vamos a dar una altura a esto de, le voy a dar 400 píxeles. Y ya, este es nuestro container, el color gris que vemos aquí. Y vemos que este párrafo está abarcando todo el 100% de container, porque nosotros no hemos especificado ningún ancho dentro del párrafo, ¿sí? En la clase text no hemos especificado ningún ancho. Vamos a centrar el contenedor, lo vamos a centrar con margin-left auto y con margin-right auto. Y vamos a ver que el contenedor está centrado. Y vemos que el párrafo se está, ¿cómo se dice la palabra? Se está ajustando a su contenedor. Pero si nosotros al párrafo le damos un propio ancho, vamos a suponer, si nosotros pusiéramos píxeles, vamos a suponer que ponemos 200 píxeles, esto no es una medida relativa. Veamos lo que está pasando. Si nosotros ponemos, por ejemplo, 50%, este 50% del párrafo en la anchura va a ser respecto a su contenedor, por lo cual este párrafo está teniendo la mitad respecto a su contenedor, no está teniendo la mitad respecto al body. Si pusiéramos nosotros, si no tuviéramos container, este 50% fuera respecto al body. O más bien dicho, fuera respecto al ancho de la pantalla, a nuestro viewport, ¿sí? Pero nosotros estamos, al dar la medida relativa, esta va a ser respecto, este 50% va a ser respecto a su contenedor. De igual manera, si nosotros ponemos si 25%, va a ser la cuarta parte respecto a container. Y vemos que esto tiene la cuarta parte, ¿sí? Obviamente que esto se está, le voy a poner una altura de 200 píxeles. Ahí está. Esto se está desbordando. Vemos esto se desbordó. Esto es otro tema aparte. Le voy a poner 300 píxeles. Y le voy a poner un poquito menos de texto. Le voy a quitar un poco de texto. Si nosotros tuviéramos más cajas, por ejemplo, que tuviéramos más de estos, vamos a poner 4, 2, 3, 4. Estos no se van a acomodar uno al lado del otro. Tendríamos que usar nosotros a la propiedad float con el valor de left. Voy a poner aquí float left. Y como son 4, deben de ajustarse todos. Vemos que todos están teniendo espacio suficiente para caber en el contenedor, ¿sí? Pero si nosotros, por ejemplo, diéramos un porcentaje más, por ejemplo, 26%, ya no tuvieran espacio para caber dentro del contenedor. O si le pusiéramos un border, por ejemplo, le pongo 25%. Con que le pusiéramos un border de un píxel, de igual manera ya no tendrían espacio para caber dentro de su contenedor. Ya no hay espacio porque un píxel es suficiente para que no haya espacio. Si quisiéramos el border, si tuvieran ese espacio, pero entonces esto es lo que nosotros podemos solucionar con las medidas relativas. Ya aquí podríamos utilizar una función que es la función calc para solucionar esto, pero eso lo veo más adelante en el curso. De hecho, ya están esos videos en el curso. Todos esos videos los hice primero que esto. Entonces, ahora ya vimos cómo funciona el porcentaje. Ahora vamos a ver otra unidad de medida, que es la unidad EM. Que esta unidad EM es relativa al tamaño del texto del contenedor donde está ese elemento en el que se le está aplicando esa unidad. Es decir, que la unidad M es una medida que equivale al tamaño del texto del contenedor. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, voy a quitar esto ya. Voy a quedarme con la parte más básica que es, vamos a quitar esto y solamente vamos a dejar esto, ¿sí? Vamos a quitar esto y vamos a quitar al div. Solamente va a estar nuestro párrafo directamente dentro del body. Y esto es lo que tenemos. Ahora, el valor por defecto del texto son 16 píxeles.
al menos que nosotros especifiquemos directamente en el párrafo que cambiamos el tamaño del texto o cambiemos en el body el tamaño del texto. Por ejemplo, si nosotros aquí en el body especificamos que font size es igual a 18 píxeles, el texto, el párrafo también va a tener 18 píxeles. Como comenté, 1em es el tamaño de la fuente definido en un contenedor, por ejemplo. Si no ponemos nada en el body, 1em va a ser igual a 16 píxeles, que es el valor por defecto. ¿Sí? Si nosotros cambiamos el valor de la fuente del body, vamos a suponer que nosotros ponemos font-size 18 píxeles, ahora 1em va a ser igual a 18 píxeles. Y se los voy a comprobar. Mira, vamos a inspeccionar esto y vamos a ver el tamaño del texto del párrafo. Me voy a ir aquí, body, aquí en el párrafo, y vamos a ir aquí. ¿Y dónde está? Acá. Y vamos a ver, font size es 18 píxeles, si te das cuenta, mira. Entonces, si nosotros no ponemos nada en el párrafo, el tamaño del párrafo van a ser 18 píxeles. Pero si nosotros ponemos font-size 2em, este párrafo va a ser el doble de la fuente de que tenemos en el body. O sea que va a ser 36 píxeles. Y observa, mira. Font-size es igual a 36 píxeles. Quiere decir que es relativo. O sea, quiere decir que la medición que nosotros demos en el elemento hijo va a depender del elemento padre cuando utilizamos esta medida relativa que es la unidad em. ¿Sí? Entonces, si nosotros aquí en font-size ponemos 10 píxeles, 1em va a ser igual a 10 píxeles y el 2em va a ser igual a 20 píxeles, por lo cual el texto va a tener 20 píxeles. Y aquí lo vamos a ver, mira, tiene 20 píxeles. O si ponemos, por ejemplo, 1.5em, 1.5em, pues esto va a ser 1.5, que es 15. O sea, 1.5 por 10 es 15. Entonces, esta unidad pues es relativa. Vemos que no es un valor fijo, sino que aquí está en función del valor de tamaño que le estemos dando a la fuente. Entonces, 1em es el tamaño de la fuente que hemos definido en un contenedor. Entonces, esto es muy parecida a la unidad rem, pero la unidad rem es relativa al tamaño de la fuente del elemento raíz, es decir, al elemento HTML, y corresponde al tamaño de la letra M de la raíz del documento. Entonces, por ejemplo, mira, voy a poner aquí el elemento raíz, que es el elemento HTML, y por ejemplo vamos a poner font-size 16 píxeles. Si ponemos esto, un rem va a ser igual a 16 píxeles. Ahora, si nosotros en vez de utilizar 1em utilizamos rem, vamos a utilizar un rem, esto va a ser igual, en vez de ser igual a 10 píxeles, que si fuera 1em, el tamaño del párrafo fuera 10 píxeles también, como su padre. Pero como estamos utilizando la medida rem, un rem va a ser igual a 16 píxeles. Y aquí lo vamos a ver, mira. Vemos aquí font-size 16 píxeles porque unidad de medida es relativa al tamaño de la fuente del elemento raíz, es decir, al elemento HTML. Si ponemos 2 rem, esto va a depender de la fuente del HTML, entonces va a ser igual a 32 píxeles. A 32 píxeles, observa. Voy a quitar esto. Y vamos a tener nosotros un elemento bots. Vamos a tener bueno, voy a dejar este párrafo, lo voy a dejar este párrafo. Tenemos este párrafo, ¿sí? Y vamos a poner aquí en el HTML, vamos a poner un font size de 16 píxeles. Ahora,
En el texto, en el párrafo, vamos a poner también un font size. Vamos a poner aquí, si ponemos 24 píxeles, este valor pues es un valor fijo. El texto va a ser 24 píxeles y no va a depender de ningún contenedor, de ningún valor de fuente, ni nada. Ahora, si le damos un padding, que es aumentar el volumen de la cajita, y ponemos 2em. Ahora, ¿ustedes qué creen que vaya a pasar aquí? ¿Ustedes creen que el padding del párrafo, su valor vaya a depender de la fuente del body, porque es el contenedor directo, o vaya a depender del valor del tamaño de la fuente de sí mismo? 2em, ¿qué va a ser? 2em va a ser el doble de 24 píxeles o va a ser el doble de 16 píxeles, porque el body no le estamos dando nada. Entonces el valor por defecto, si no le damos nada al body, es 16 píxeles, que los hereda el párrafo. Pero como al párrafo le estamos especificando 24 píxeles, quiere decir que 1em va a ser igual a 24 píxeles. No va a ser igual a 32 píxeles, que es el doble de 16. Eso pasa cuando nosotros no establecemos ninguna medida en ese elemento hijo. Entonces aquí el párrafo, si estamos diciendo que el padding es 2em, pues va a ser 2 por 24. Entonces va a ser 48 píxeles en todos los lados. Este es el padding. Esta es la cajita original y estos 48 por todos los lados es el padding. O sea que aquí vemos que el padding está dependiendo del tamaño de la fuente de sí mismo, de la misma cajita. Si pusiéramos rem, este padding no dependiera del tamaño de la fuente desde el mismo elemento, sino que dependiera del tamaño de la fuente del HTML, del elemento HTML. Vamos a agregar una R aquí, y estos dos rem ya no serían 2 por 24 píxeles, o sea, 48 píxeles, sino sería 2 por 16, y aquí sí serían 32 píxeles, mira. Entonces esta es la diferencia entre el elemento em y el elemento rem, ¿sí? Nosotros podemos hacer sitios responsivos con unidades rem. EM y REM es muy similar, son casi lo mismo, pero uno depende del tamaño de fuente del padre y otro depende del tamaño de fuente del elemento raíz, el elemento HTML, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, aquí utilizando la medida REM, cambiáramos aquí al tamaño de la fuente a 30 píxeles, ahora el padding fuera 60 píxeles. ¿Por qué? Porque depende del HTML, tal como lo podemos ver aquí. Las dos unidades EM y REM de igual manera sirven para más o menos lo mismo, pero usar una y en vez de otra depende de qué referencia nosotros queremos tomar al momento de calcular los tamaños finales. ¿Cuáles son más fáciles de utilizar? Pues las unidades REM. Esas son más fáciles de utilizar ya que el cálculo de las unidades dependen de un único elemento. Entonces, si tú lo que quieres es que el tamaño de esa propiedad, del valor de la propiedad, sea variable en función de dónde te encuentres, es decir, por ejemplo, en función del contenedor donde te encuentres, ahí puedes utilizar la unidad de medida EM. Es cuestión de irse acostumbrando e ir viendo, hacer muchos ejercicios de este tipo para poder familiarizarse. Voy a quitar esto y voy a quitar esto. Ahora, vamos, esto lo he dejado como estaba originalmente, he quitado todo. Ahora, antes de explicar la siguiente unidad de medida, que es VW y VH, vamos a ver qué significa esto. Estas también son unidades relativas, pero tenemos que ver qué es el viewport. Bueno, me voy aquí. El viewport es la región normalmente rectangular, es lo que tú estás viendo en ese instante, ¿sí? Es la parte del documento que tú estás viendo, lo cual es visible en su ventana. Entonces, la unidad VH, que es la anchura de la ventana gráfica, es decir, todo esto. La unidad VH es viewport height, que es altura de la ventana gráfica, es decir, todo esto. Por ejemplo, mira, si yo a este párrafo, yo le doy la unidad de medida, vamos a darle un alto, le doy 50 VH, esto quiere decir que va a ser la mitad del tamaño de la parte visible de la ventana. Observa, esto es la mitad.
Estamos tomando la mitad. Esta es la parte, o sea, todo esto es la parte visible de la ventana. Si damos 100%, va a tener el 100% de la altura de la parte visible de la ventana. No sé si me estoy explicando, mira. Esta es la parte visible. De acá, acá es la parte visible de la ventana. ¿Sí? Ahora, si pusiéramos 200, esto pues ya incrementaría, mira, ya tendríamos que utilizar el scroll porque ya tenemos 200 VH, o sea, el doble de lo que teníamos originalmente. Entonces, si ponemos simplemente 10, VH es la décima parte bueno, aquí no he guardado. Ahí está, es la décima parte, ni siquiera hay espacio suficiente para el párrafo. Entonces, ese es el viewport height. Y el viewport width es el ancho de la parte visible. Si damos 50%, vamos a ver la mitad de nuestra pantalla. Mira, tenemos la mitad porque pusimos 50 VW, que es 50 viewport width. ¿Sí? Si ponemos 80%, pues vamos a tener obviamente el 80%, no todo el 100%, ¿sí? Y esto es relativo al tamaño del dispositivo donde estemos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos en otro dispositivo, este 80% va a ser lo mismo, es decir, va a estar en función del tamaño del ancho del dispositivo. Es decir, mira, yo lo veo en diferentes dispositivos y vemos que esto sigue siendo el 80%, cosa que no sucedería si utilizáramos otra medición como el píxel, por ejemplo, o centímetro, o punto, pica, etcétera. De igual manera, si ponemos 50 píxeles, 50%, perdón, bueno, aquí 50 VW, esto si va a ser 50%, o sea, la mitad, esto va a ser la mitad independientemente del dispositivo donde lo estemos viendo, del tamaño de la ventana. No importa el tamaño de la ventana, esto siempre va a ser la mitad, siempre. De igual manera, si utilizamos height 50 VH, va a ser la mitad en la altura. Obviamente aquí no cabe todo el texto, ¿no? Voy a poner para eso menos texto. Voy a poner simplemente esto, Loren Ipsum, así. Solamente esto. Vamos a poner solamente esto. Y esto va a ser el 50% del ancho y de la altura independientemente del dispositivo. Mira, esto simplemente es el 50% independientemente del tamaño, ¿sí? Entonces esto es una unidad relativa. 1 VH es el 1% de la altura del viewport y 1 VW es el 1% de la anchura del viewport. Vamos a ver de manera resumida los tipos de posicionamiento. Existe posicionamiento relativo, posicionamiento estático, posicionamiento absoluto. Vamos a hacer un ejemplo. Para eso vamos a tener un bots. Vamos a llamarle bots al nombre de la caja. Y aquí voy a poner aquí esto, bots. Bueno, bots. Y le vamos a dar el mismo estilo de color y fondo. Aquí como no le estamos dando ningún texto ni nada, esto no se va a visualizar porque no le estamos dando altura. Al menos que le demos altura, vamos a poder visualizar esto, ¿sí? Entonces lo que voy a hacer es que le voy a dar un ancho de 100 píxeles y un alto de 100 píxeles. Entonces guardo esto y vamos a ver esta cajita. Bueno, no está guardando. Hate. Ah, no, es que no puse bien el nombre de la clase, chicos. Aquí vemos nuestra cajita de 100%, ¿sí? Con la propiedad position, si no especificamos nada, el valor por defecto es static. Quiere decir que esta cajita no está posicionada. Con el posicionamiento, dependiendo de lo que nosotros elegimos, vamos a hacer que esta caja se posicione en un punto, respecto a un punto de referencia. Por ejemplo, el valor por defecto de esta cajita es static. No podemos, aunque nosotros utilizamos, por ejemplo, top, bottom o cualquier valor, vamos a suponer que utilizamos top 50 píxeles, aquí no va a pasar nada. No va a pasar nada. No podemos desplazar, posicionar esta caja porque está en el valor por defecto que es static. Al menos que nosotros cambiemos el valor por defecto de la posición, de la propiedad position, vamos a poder mover esta caja.
Por ejemplo, si cambiamos el valor por defecto de la propiedad position y ponemos relative, vamos a poder mover esta caja. Van a ser 50 píxeles. Y vemos que la hemos movido 50 píxeles. Ahora también la podemos mover a la derecha. Si pongo 50 píxeles, vamos a mover a la derecha esta caja 50 píxeles. Aquí estamos moviendo esta caja. Pero también es importante tener en claro respecto a qué se va a mover esa caja. O sea, respecto a qué. Vamos para eso a hacer lo siguiente. Vamos a poner otro elemento. Vamos a poner un container. Y dentro de ese container va a estar, de ese contenedor va a estar nuestra cajita bots. ¿Sí? Dentro de container va a estar bots. Vamos a darle a container sus medidas. Vamos a poner container. Le voy a dar un ancho del 80%. Vamos a darle un background color. Vamos a darle, le voy a dar 999 y vamos a centrar al contenedor. Margin-left auto, margin-right auto. Nuestro contenedor va a estar centrado y va a tener el 80%. Mira, observa aquí algo raro está pasando. Voy a quitar esto. Voy a quitar esto y voy a quitar esto. ¿Sí? Aquí la cajita, su punto de partida es del extremo izquierdo de nuestro contenedor. Pero nosotros podemos, voy a incrementar la altura del container, la voy a incrementar, le voy a poner 400 píxeles, ¿sí? Entonces, hemos incrementado el tamaño de nuestro contenedor. Ahora, aquí está la caja, no está posicionada, o sea, no quitamos el valor de la propiedad position y el valor por defecto de position es static. Si nosotros, por ejemplo, vamos a suponer, queremos mover esa caja, le voy a cambiar el valor de position y le pongo relative. No pasa nada. Ahora, si utilizamos, por ejemplo, top, 50 píxeles. Esta caja, ¿qué crees que vaya a pasar? Observa, se ha movido 50 píxeles y vemos que fue respecto a su contenedor. Si ponemos 50 píxeles y a la derecha 50 píxeles, pues esto se está moviendo respecto a su contenedor, pero hay otro tipo de posicionamiento, que es el posicionamiento absoluto. Vamos a suponer que yo hago esto, absoluto. Aquí estamos diciendo que queremos mover 50 píxeles hacia abajo y a la derecha 50 píxeles también, pero ¿qué crees que pase? Aquí no va a pasar lo que nosotros deseamos. Vemos que esta caja no se está moviendo respecto a su contenedor. Se está moviendo respecto al viewport, que el viewport ya vimos que es la parte visible de la ventana. Entonces esta cajita no se está moviendo como esperábamos. Entonces, ¿qué podemos hacer esto? Para poder solucionar esta parte y en realidad mover nuestra cajita respecto a su contenedor, a su padre directo, tenemos que posicionar también el contenedor padre. Por ejemplo, tendríamos que poner position relative en container para hacer que bots que está dentro del container se mueva respecto al contenedor padre. Entonces vemos ahora sí que esta cajita se está moviendo respecto a su contenedor padre. Y así podemos nosotros posicionar los elementos donde quieramos. Por ejemplo, si yo quiero que esta caja esté aquí, mira, aquí en la esquina superior derecha, yo puedo hacer que esté ahí. ¿Cómo le puedo hacer? Pues me voy a bots, la posiciono de manera absoluta y su contenedor padre la posiciono de manera relative. Y aquí en top yo pongo 0 para que esta caja no se mueva hacia abajo. Y en right pongo 0. Al poner esto, esta caja va a estar en la esquina superior derecha. Observa, está en la esquina superior derecha. Y si yo quiero que esté en la esquina inferior derecha, lo único que tengo que hacer, en vez de poner top, yo pongo bottom. Y al poner bottom, esta caja va a estar hasta abajo. Y al poner right 0, al poner bottom 0 va a estar hasta abajo y al poner right 0 va a estar hasta abajo de su contenedor. Y si yo quiero, o sea, yo puedo moverla donde yo quiera esta caja. Y si yo no quiero que esta caja se mueva respecto a su contenedor, y vamos a suponer que yo quiero que esté aquí en la esquina del viewport,
pues yo en vez de, lo que hago es que le quito esto a container, le quito el posicionamiento relativo y esta caja ya no se va a posicionar respecto a su contenedor, sino que se está posicionando respecto al viewport, ¿sí? De igual manera, si nosotros, por ejemplo, eh, a tener más cajitas, lo que voy a hacer primero es que voy a quitar esto, para que quitar esto y voy a quitar esto. Y vamos a tener más cajitas, voy a tener más bots, voy a tener dos, dos, tres, y voy a hacer lo siguiente. Los tres van a tener a la clase en común bots, pero cada uno va a tener su propia clase, que es bots-1 a bots-3. ¿Sí? Entonces, van a aparecer las tres cajitas. Se ven de este modo porque tenemos que a cada cajita con el nombre de la clase particular que le dimos darle un respectivo color. Bots-1, vamos a darle un color de fondo. Le voy a dar, bueno, no sé qué está pasando, creo que no le di el nombre bots-1, bots-2, guardo. Bueno, esto lo tengo que poner acá en la parte de abajo. Tiene que ver con los estilos en cascada. Y aquí le estamos dando ese estilo, ¿no? Ahora, si por ejemplo, nosotros, el contexto de apilamiento es muy importante en este tema. ¿Por qué? Porque les comento que el navegador, en el momento que nosotros tenemos más de un elemento, el navegador va a ir ordenando esos elementos en el orden en el que aparezcan, ¿sí? Entonces, vemos que primero está bots-1, después está bots-2 y después está bots-3. Pero estos se pueden ir apilando. Por ejemplo, si nosotros a los tres elementos, a las tres cajitas, le damos un position absolute, no lo voy a guardar todavía, pero quiero que te preguntes cuál cajita va a estar arriba y cuál cajita va a estar abajo. ¿Qué es lo que crees si yo pongo en todas las cajitas el posicionamiento absolute? Para poner en todas las cajitas tengo que poner en bots, ya que bots es una clase que es en común a las tres cajitas. Aquí no he guardado todavía. Como te comenté, el navegador va ordenando los elementos en el orden en el que aparezcan. El primer elemento quedará abajo. ¿Cuál es el primer elemento? El primer elemento pues es bots-1, es el color coral. El segundo elemento es este y el tercer elemento es este. Entonces, el navegador los va a ordenar y el primer elemento va a quedar abajo, este arriba de este y este arriba de todos. Esto si ponemos absolute, ¿no? Es decir, aún no ha guardado y no se ha guardado esta parte. Es como si no estuviera esto. Esto no está, guardo y esto queda así. Pero ¿qué pasa si ponemos absolute? Al poner absolute, aquí tenemos que contemplar el contexto de apilamiento. ¿Por qué? Porque ya no van a aparecer los elementos como estaban inicialmente, sino que va a pasar esto, mira. Vemos que nada más se está viendo la cajita verde. Esto es porque la cajita verde en el código estaba al final. Entonces, como el navegador ordena los elementos en el orden en el que aparecen, el primero va quedando abajo y los siguientes se van apilando encima, por eso el verde se apiló hasta encima, porque las tres cajitas están con el posicionamiento absoluto. Entonces, esto se llama contexto de apilamiento y se los voy a demostrar. Vamos a darle a bots-1, le vamos a dar un ancho un poquito más grande, le vamos a dar 110 píxeles. Y lo que vamos a hacer es que a esta le vamos a dar 150 píxeles de ancho, a esta le vamos a dar 130 y a esta le vamos a dar 110. Solo para que puedan visualizar de mejor manera. Mira, observa. Esta es la caja que está arriba de esta. Esta tiene menor ancho, esta está arriba de esta. Esta es la que tiene más ancho, tiene todo este ancho, pero no la podemos ver porque está hasta abajo, pues porque se están apilando de esa manera. Si esta cajita bots-1 estuviera acá en el código al final, esta cajita estuviera encima de las demás. Te lo muestro.
Ahora vemos que esta cajita está encima de las demás cajitas, porque en el código así está. Entonces las cajitas se van a ir acomodando, las voy a poner como estaban inicialmente, dependiendo cómo están en el código. Dependiendo cómo está en el código. Entonces, este es el tema de contexto de apilamiento. Pero nosotros podemos cambiar ese contexto de apilamiento. Voy a quitarle estas medidas de ancho a cada cajita. Nosotros podemos cambiar el contexto de apilamiento. Podemos hacer, si nosotros queremos que esta cajita no esté arriba de las demás, voy a añadir otra cajita más. Vamos a añadir otra cajita más. Y esta nueva cajita la voy a poner acá. La voy a poner acá. Y la vamos a llamar bots 4. Bots 4. Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner bots-1, bots-2, bots-4, bots-3 y observa. Al bots 4 también le vamos a dar un color de fondo. Vamos a darle. Bots 4 no se va a poner encima de todas porque no está al final del código. La que va a estar es el bots 3 porque es la que está encima. Nosotros podemos cambiar esto. Podemos nosotros hacer que la cajita que nosotros queramos es la que esté encima. Por ejemplo, vamos a utilizar la propiedad z-index y con esta propiedad vamos a poder ordenar los elementos que se superpongan entre sí. Es decir, vamos a poder tener un control de qué elementos van a ir encima de otro elemento y cuáles van a ir abajo. Entonces, si yo, por ejemplo, quiero que la caja que esté encima sea la roja, pues utilizo la propiedad z-index, z-index, y podemos dar un valor de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hasta un valor. Entre más grande sea el valor, esta propiedad va a estar más posicionada, bueno, más en la parte superior. ¿A qué me explico? Si a esta le damos un 1, como las demás no tienen la propiedad z-index, la que se va a poner encima de todas va a ser la caja 4. Observa, porque pusimos en z-index el valor de 1. Pero si en esta cajita de color coral ponemos en z-index el valor de 2 o 3, 4, 5, o el 200 o el 300, cualquier valor que sea mayor que 1, porque en la caja 4, en el bots 4 tenemos el 1, el 2 es mayor que el valor de la caja 1, es decir, el 2 es mayor que el valor que le dimos al z-index de la caja 4. Entonces guardamos esto, esta caja coral va a estar encima de la caja color rojo y va a estar encima de las demás también, porque las demás ni siquiera tienen el valor, no tienen el valor en la propiedad z-index. Pero si en la caja verde yo pongo, por ejemplo, el valor de 5, 5 es mayor que 2, entonces la caja verde va a estar encima. Pero si yo nuevamente en la caja 1 pongo, por ejemplo, otro valor, el 100, ahora la caja roja, entre mayor sea el valor de z-index, más mayor sea que el valor de z-index de las otras cajas, ese elemento va a ir más encima. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer aquí lo siguiente. ¿Cuál crees que va a ir encima? Esta va a ir encima de todas. Luego abajo va a estar esta. Perdón. Abajo va a estar esta. Abajo va a estar esta. Y al final va a estar esta. Entonces, la roja va a estar encima. Entonces, y vamos a verlo de mejor manera. Todas están posicionadas de manera absoluta. Entonces, para eso nos sirve la propiedad z-index, para que nosotros podamos elegir qué elemento va a ir encima del otro. A lo mejor no le van a ver utilidad en este momento, pero realmente en un futuro sí le van a ver utilidad. Vamos a hacer ejercicios más prácticos con utilidad. Entonces, con esta propiedad vamos a ir dejando unos elementos arriba y otros abajo. Y el valor por defecto de la propiedad z-index es el valor de auto. ¿Sí? Entre más grande sea el valor de la propiedad z-index, más arriba se va a representar ese elemento.